cuando está limpio, pues tiene una caída de presión, tiene no hay caída de presión, entonces esa caída de presión va aumentando conforme se vaya ensuciando el filtro y entonces va disminuyendo la presión de salida. Entonces tenemos dos alternativas: poner, te digo, una medición a la entrada y otra a la salida, o colocar un instrumento que nos dé la presión diferencial directa. Entonces, dependiendo del tipo de equipo y todo, ¿qué sería más fácil para un operador si creo que tengo que estar dando seguimiento a la diferencial, jóvenes? ¿Qué pondrían? ¿Los dos indicadores de presión, uno a la entrada y otro a la salida, o uno que nos dé la diferencial directa? Uno que dé la diferencial directa, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos? Si yo soy de proceso, ¿cómo le explico al siguiente ingeniero? En un diagrama, ¿cómo le explico que no quiero dos manómetros, sino que quiero uno de presión diferencial? Pues se hace la combinación. Entonces, esa combinación es precisamente que la presión ahora se va a convertir en presión diferencial. Entonces, tengo un modificador. La D, junto con la presión, me va a generar una presión diferencial. Si esa presión diferencial solamente quiero como funciones, aquí en esta parte tenemos las funciones, y aquí están las combinaciones típicas de las letras. Entonces, cuando tengo controladores, dispositivos o elementos de lectura, o cuando tengo dispositivos que me van a dar alguna interrupción de detección de alguna variable en un punto crítico, o me van a activar una alarma, o tengo transmisores, o tengo dispositivos de cálculo, como que pueden hacerme una sumatoria, una multiplicación, o tengo relevadores, o tengo válvulas de solenoide que energizo o desenergizo, o que tengo elementos primarios de medición, puntos de prueba, o tengo algún pozo, algún tubo de protección que me permita determinar alguna condición dentro del proceso. Pues vean cómo estas son las funciones que pudiéramos tener que mostrar qué es lo que queremos que realice el instrumento. En este de presión diferencial, si solamente queremos la indicación, bueno, pues entonces le voy a agregar la función a un dispositivo de lectura, y entonces voy a tener un PI. Si quisiera que hubiera un registro con una gráfica, pues le pongo PDI. Y si quiero un registro, pues le pongo PDR. ¿Qué pasa si yo quisiera también alertar al operador? Porque es un servicio crítico. En mi proceso eso es algo que necesito que se le avise. Entonces, si está aumentando la diferencial, entonces le puedo poner un interruptor. Aquí está un interruptor por alta condición, o sea, se aumenta la diferencial. Le pongo entonces ahora un interruptor, un switch, y se convierte en un instrumento que se va a activar. Cuando llegue a un valor, el interruptor va a abrir o cerrar unos contactos en la condición alta. Entonces aquí tenemos que necesito colocar un PDSH, que significa que es un interruptor por alta condición de presión diferencial. Si es baja, tendría un PDSL. Si esa información se requiere transmitir a un centro de control o a un punto remoto, entonces voy a tener un PDT. Si este transmisor también quiero que tenga una función de indicación, se va a convertir en un PDIT. Si necesito hacer un accesorio complementario en la instrumentación, necesito que se sume, que se multiplique, que se extraiga raíz cuadrada, es decir, una función adicional, necesito un dispositivo de cálculo, y entonces ya pongo un PDY o algún convertidor, un dispositivo que me ayude a convertir la señal. Entonces tengo un PDY. El elemento primario tendríamos que ver aquí, si lo quiero remarcar, quiero ejemplificar qué tipo de elemento primario tengo, pues tengo que poner PE. Si tengo algún punto de prueba, alguna toma que se requiriera colocar, entonces le pongo PP. Y vean, así se van formando. Aquí ya hay es muy repetitivo. Las funciones finalmente son repetitivas. Miren aquí, en cuanto a la presión,
si requerimos que haya esto que conocemos como válvulas de control autooperadas, se refieren a los reguladores de presión que funcionan automáticamente y que operan contra el ajuste de un resorte. Entonces, yo tendría, en el caso de la presión, la variable es que voy a regular la presión, que significa en términos que necesito controlar, y entonces necesito utilizar una válvula. Entonces, un regulador de presión es un dispositivo que es una válvula de control autooperada, que no requiero señales ni recibir ni enviar, sino va a estar sujeta al ajuste de un resorte. Y todo esto es lo que, así vamos formando nosotros las funciones de lo que queremos que realicen los instrumentos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Todo claro, profe. Entonces, aquí se puede consultar, también aquí, si ustedes quieren armar alguna función especial, bueno, pues aquí lo pueden consultar. Seguimos. A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos, ahora, si quiero yo mostrar cómo va a ser la señalización de los instrumentos o a los instrumentos, entonces tenemos también esta simbología. Ahorita que terminemos de ver esta parte, les voy a mostrar cómo una compañía de ingeniería utiliza esta nomenclatura para, obviamente, cuando se desarrollan los diagramas de ingeniería o los diagramas de tubería de instrumentación o cualquier documento que lleve instrumentos o que lleve alguna nomenclatura de este tipo, pues luego no hay que andar adivinando. Simplemente para ese proyecto, pues ahí lo podemos consultar. Aunque se diga que está referido a esta norma, pues muchas veces pudiera surgir alguna confusión y por eso es una forma rutinaria de colocar siempre un plano de nomenclatura y simbología para que se entienda tanto la simbología de instrumentos, de tuberías y de los equipos. Entonces, para el caso de los instrumentos, la información que van a manejar o la forma en que van a estar conectados o interconectados entre sí por medio de señales, entonces requerimos mostrar pues, este tipo de líneas. Todos los instrumentos que estén conectados al proceso o que requieran algún suministro para que funcionen, las líneas serían continuas, líneas llenas, delgadas desde luego. Normalmente en calidad de dibujo, las líneas de proceso siempre deben dibujarse con un valor más grueso, darle un valor son más anchas para no confundir las líneas de instrumentación o auxiliares que no son del proceso. Cuando una señal no está definida y que todavía no sabemos bien cómo se va a generar, pues se le pone la línea continua con una diagonal. Cuando manejamos señal neumática, instrumentos que funcionan con aire, todavía las válvulas de control se manejan neumáticamente, entonces necesitamos señalizar que ahí necesitamos enviar señal de aire y esta sería una línea continua con dos diagonales separadas a cierta distancia, los pares. Cuando se tiene que enviar señal eléctrica en corriente, entonces la línea es punteada o una línea llena con tres diagonales. Es válido el uso de las dos. Este es para la norma del 92. Si hay alguna variante más adelante, algo, pues simplemente pues, se utiliza la que esté prevaleciendo. Es decir, si ya no se utiliza la de las tres diagonales, pues utilizamos la punteada. Porque luego hay casos en donde aparece que la literatura o la referencia todavía muestra esta simbología, pero realmente la que es más común es la línea punteada. Sin embargo, pudiera aparecer en algún lado esta referencia. Luego, señal hidráulica. Algunos instrumentos necesitan algún líquido, algún fluido, aceites que puedan mover sobre todo actuadores de válvulas. Entonces, cuando eso se necesita, esta es como una L que cruza una línea continua. Tubos capilares. Estos tubos capilares son en algunos
tipos de sistemas de temperatura, sobre todo en termómetros locales, pudiera llegarse a utilizar. Y entonces sería una línea continua cruzadas por una X. Cuando ya tenemos señales que generan pulsos de ultrasonido o de radar que viajan en el ambiente, pueden ser guiadas, es decir, las podemos conducir a través del instrumento. Entonces, una línea continua con esta onda senoidal. Si la señal electromagnética o de sonido no es guiada, está libre, no la vemos, obviamente no lleva la línea continua. Entonces, sí hay muchos instrumentos que utilizan cualquiera de estas dos formas, tanto para detectar las variables como para transmitir información. Cuando vamos a enlazar sistemas que dependen de un programa o datos, son línea cortada con círculos en blanco. Cuando tenemos un enlace mecánico que vamos a utilizar, entonces utiliza esta línea con puntos llenos. Cuando tenemos símbolos binarios, es decir, cuando nada más vamos a tener que el sistema o está operando o no, o está dentro o está fuera, o una válvula está abierta o está cerrada, tenemos como opción este tipo de presentación de la señalización en símbolos binarios. O sea, ya más adelante veremos que eso se utiliza mucho para sistemas lógicos, para controladores lógicos programables, en señales de protección, en señales de seguridad, en arranque de equipos, etc. Entonces, vean, todo esto pues está incluido en la norma. ¿Sí están viendo la información, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, porque de repente aquí a veces se detiene mi monitor. Bueno, ok. Todos los instrumentos, para funcionar, van a requerir algún tipo de suministro. Entonces, normalmente lo más común es, los que son neumáticos, pues van a requerir un suministro de aire. Aquí tenemos suministro de aire en forma genérica, pues viene de Air Supply, recuerden que mucho de esta nomenclatura viene del inglés, por eso está la A, aquí está la traducción, pero en general pues es el Air Supply, pues es AS. Ese es un suministro de aire, pero yo puedo tener aire específicamente para los instrumentos, que es de mejor calidad. Ese aire de instrumentos, el que va a entrar a instrumentos neumáticos, sobre todo los actuadores de válvulas o posicionadores, debe de ser limpio y seco. Entonces, normalmente cuando se procesa, se le pone un secador y un sistema de filtrado. El aire de planta, pues lo vamos a utilizar, ese no va filtrado, pero lo puedo utilizar como relevo de instrumentos, pero vean, entonces utilizamos a base de nomenclatura y vamos poniendo, si aparece la I, pues es un aire para instrumentos, si aparece AP, es aire para la planta. Los instrumentos que necesitan suministro eléctrico, le ponemos también aquí una ES, Electrical Supply. Recuerden, no le ponemos SE, pareciera que está al revés, ¿sí? Entonces le ponemos ES, bueno, de acuerdo a cómo está en la nomenclatura. Hay que ser consistentes. Quizás alguien le pudiera poner al revés, y si dice, bueno, aquí representa suministro eléctrico, bueno, no es tan crítico, ¿no? Pero vean, lo original sería ES, Electrical Supply. Si voy a utilizar otro gas que no sea aire, por ejemplo, puedo utilizar nitrógeno, el mismo gas de proceso, y entonces tengo un suministro de gas. Si voy a utilizar algún fluido hidráulico, pues tengo un hydraulic supply, también es la S es de supply, del suministro. Entonces tenemos ahí la H para el hidráulico. Si tengo ya específicamente el que es nitrógeno, pues le pongo ya el nitrogen supply, que puede coincidir. Y, por ejemplo, el suministro de vapor, steam supply. ¿Dónde podría tener algún suministro de vapor? Por ejemplo, quiero pulverizar un combustible líquido, pues entonces le pongo puedo tener un sistema de arrastre, los quemadores pudieran trabajar así.
Si puedo tener unas venas de calentamiento, pues le pongo que necesito un suministro de vapor que va a circular por unas tuberías pequeñas que van a calentar equipos, tuberías, etcétera. Suministro de agua, water supply. Ya, eso depende, es algo que se pudiera requerir o no. Por ejemplo, aquí, si ya quiero ser más específico también, bueno, aquí tenemos un suministro de aire AS, es un suministro de aire a 100 libras. Normalmente los compresores que generan el aire, tanto de aire de planta como aire de instrumentos, se manejan a 100, 125 libras. Y de ahí se van utilizando para los diferentes usuarios. Entonces, descarga el compresor, que si ustedes han visto los compresores que utilizan en una vulcanizadora, ¿han visto los compresores que funcionan en una vulcanizadora, jóvenes? Sí, profe. ¿Cómo son? ¿Qué tienen? Son cilindros, ¿no? Tienen un manómetro. Tienen un manómetro, tienen un equipo que hace la compresión y tiene un tanque. Están pegadas a un tanque. Y esos precisamente, con ese tanquecito en donde está en la parte superior del mismo tanque, está montado la cabeza del compresor y su motor. ¿Sí, jóvenes? Y entonces, pues, cuando ya llenan el tanque, pues donde están trabajando es con el tanque, apagan el compresor y entonces lo llenan a 100, 125, 130 libras. Pues porque ellos van a tener vehículos que requieren, tal vez no es lo mismo llenar la presión de aire para un tráiler, un tractocamión, un autobús, una camioneta, y vehículos que cada vez requieren, por ejemplo, presiones de 40 libras, etcétera, ¿no? Pues requerir 80 libras, 70 libras. Por eso, si tengo un compresor, pues le pongo 100 libras y con eso pues, trabajando. Cuando la presión baje, si yo tengo vehículos de 80 libras, entonces ajusto que cuando baje a 80 libras, a lo mejor si llega algún usuario de esa presión, pues no voy a tener presión, entonces se prende el compresor y se vuelve a detener en 125 libras. Y así estamos trabajando. Es algo muy simple, generar aire. Ahora, ahí es para llenar aire para las llantas. Y ahora también, no sé si han visto, que también ya tiene nitrógeno. ¿Se han visto eso, jóvenes? Los que Pero para tengan desplazar vehículos. el oxígeno, ¿no, profe? ¿Mandé? Para desplazar el oxígeno, ¿no? En tanques. No. Les llenan las llantas con nitrógeno. Son más eficientes. Es más regular, más estable. Entonces, compran un cilindro con nitrógeno. Y luego el cilindro tiene un regulador, que sería un regulador autooperado, una PCB, mecánica autooperada, y ahí van ajustando la presión. Esos cilindros, ¿a qué presión creen que puede estar? Si ustedes compran aire comprimido, nitrógeno, perdón, nitrógeno, bueno, también el aire, pues, ¿a qué presión les venderán el nitrógeno, jóvenes? Ustedes van y los fabricantes de aire les dicen, si te vendo yo el nitrógeno, ahí está un cilindro, te presto el cilindro y cuando ya se vacíe, me regresa el cilindro y te vuelvo a vender nitrógeno y te presto temporalmente el cilindro, ¿no? O cómprate uno y lo estamos rellenando. ¿A qué presión está el tanque del nitrógeno? Jóvenes, ¿tienen alguna idea? Profe. ¿No? No, ¿a qué presión creen que podría estar el nitrógeno? Primero, ¿el nitrógeno estará líquido o está gaseoso? Dicen, bueno, la presión a las que se los entregan, digo, pues este cilindro es a 2000 libras. Entonces el cilindro está con el nitrógeno comprimido y tiene 2000 libras. Entonces, conforme lo vayan utilizando, va bajando la presión, pero como lo están utilizando a valores muy bajos, pues les dura una eternidad. Bueno, digo, dependiendo también de la capacidad, ¿no? Tiene también una capacidad en volumen, pero también se va detectando por los cambios de presión. Entonces, ¿cómo detectarían esa presión, jóvenes? ¿Qué le pondrían para saber que va cambiando la presión
del cilindro. Un indicador de presión, ¿no? Indicador de presión a la salida del regulador para ajustar precisamente a 100 libras, 125, 150, algún valor determinado. Y después ya con eso ustedes, bueno, el personal ya lo utiliza para presurizar llantas. Y les cobran una cantidad, es más caro. También llega, si ustedes quieren aire, pues bien, les conectan al compresor, y eso pues, es más barato. Ellos están generando la presión del aire. Y en el nitrógeno tienen que comprarle el cilindro y por eso les cuesta más. También, obviamente, el que vende el gas se los vende a 2,000 libras. Entonces, esos cilindros tienen una presión muy alta y no está líquido. Si el nitrógeno también pudiera comprarse líquido, pero ya sería otro tipo de transporte, otro recipiente, otras condiciones. Para mantenerlo licuado, se necesita temperaturas bajas. Porque hay mucha confusión que dicen, pues con alta presión, pues ya licuó. No, necesitamos condiciones de refrigeración, condiciones criogénicas. Entonces, por eso es importante, aunque no es propiamente aquí, pero todo eso lo podemos utilizar. Hay instrumentos que requieren nitrógeno para funcionar o para limpieza, etcétera. Inclusive hay los cromatógrafos necesitan helio como gas de arrastre. Se puede utilizar nitrógeno como gas de arrastre, pero preferiblemente utilizar helio. Y así, entonces vean, hay mucha variabilidad. Por eso en instrumentación, si vamos profundizando, si lo analizamos, ahí tenemos muchas operaciones que aparentemente dicen, no es algo que no lo vamos a usar, pues resulta que lo encontramos en todos lados. Luego, en la parte eléctrica, aquí el Electrical Supply, que dice 24 DC, necesitamos que es un suministro eléctrico de 24 volts de corriente directa. Entonces, muchos instrumentos requieren 24 volts para funcionar. Entonces, ya hay que regular ese voltaje. Y es de corriente directa. Hay que poner un convertidor. Y entonces, si ustedes le alimentan un instrumento 120 volts, 110 de lo que tenemos en corriente alterna, que es les hago yo la analogía con el celular. A ver, ¿ustedes le alimentarían su celular directo 120 volts de corriente alterna? Jóvenes. No, profe, porque explotaría. Bueno, no Lo aguantaría. queman. Por eso siempre necesitan un cargador. ¿Qué hace el cargador? Pues convertir la corriente alterna a corriente directa y reducir el voltaje a la cantidad que requiere para que se alimente su instrumento, su celular. Que no son 24 volts, trabajan a un voltaje todavía más bajo. ¿Sí, jóvenes? Pero requieren ese convertidor. Sin ese convertidor y se descarga el celular, tienen que esperar hasta que tengan el convertidor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, profe. No, profe. También necesitamos aquí establecer ahora cómo le vamos a indicar al siguiente especialista. Recuerden, primero somos ingenieros de proceso. Y estamos haciendo diagramas o estamos tratando de definir las funciones que queremos que realicen los instrumentos. Y vamos viendo que hay ciertas reglas para poner las letras, las funciones. Y viene otra parte importante, en dónde va a estar el instrumento o dónde voy a leer la información que lo que genera. Bueno, pues tenemos instrumentos, por eso dice aquí, localización y accesibilidad. O sea, cómo detecto el instrumento, si tengo acceso al instrumento, cómo tengo acceso y dónde está. Entonces, lo más común
Aquí les demostré en la tabla 5.11, que es los dispositivos de instrumentación y los símbolos. Aquí están y aquí está traducida. Les he ido dejando la parte de en inglés para que vean, obviamente, aquí que esto viene de la norma, y aquí les pongo enseguida la traducción. Entonces, normalmente vamos a tener determinados tipos de instrumentos. ¿En dónde van a estar localizados? Entonces, vamos a tener instrumentos que estén localizados en campo. ¿Qué significa campo? Que están en el equipo, que están en la tubería, que están en el sitio donde está instalado la tubería o el equipo. Y hay que ir a donde está ese instrumento para verlo o para darle mantenimiento, etcétera. Entonces, eso es localizado en campo. ¿Cómo se representa un instrumento localizado en campo? Bueno, pues normalmente, si ven la columna D, se representa con una circunferencia, un círculo limpio. No tiene nada dentro. Aquí dentro le pondríamos las letras de las funciones que queremos que realice el instrumento. Entonces, esto es para instrumentos que están localizados en campo y que no requieren un montaje en algún tablero, ni en un gabinete o en una consola. Y que su localización va a estar visible en el campo, en el sitio. Hay que ir a verlo. Un ejemplo típico, un manómetro y un termómetro. Hay que ir al campo para ver la presión, para ver la temperatura. Y no están montados en una pared o en un gabinete o en algún lugar en donde ahí esté colocado. Está directamente en el equipo, en la tubería. Y es accesible al operador, pues siempre tiene que estar accesible. Por eso cuando se hacen la construcción de las plantas y se hacen los detalles de dónde debe estar instalado un instrumento, y de repente, si el ingeniero de tuberías que está trazando la trayectoria real de una tubería, pues lo pone a 8 metros, si la tubería quedó alta, y él pone el instrumento de presión a 8 metros, ¿eso se llama accesible al operador, jóvenes? ¿Ustedes creen que sea accesible al operador a 8 metros del nivel de piso terminado? No, profe. Se van a tronar el cuello o la vista, requieren binoculares. Entonces, hay que cuidar que ese instrumento esté al nivel de piso, muy cerca, en una forma en que el operador que vaya a recorrer la planta lo pueda observar directamente sin riesgo y fácilmente para que determine la variable. Bueno, entonces aquí los instrumentos físicos, los discretos, van a ser precisamente ese tipo los elementos primarios, todos los que van a medir, van a estar instalados en campo, todos los transmisores van a estar en campo. Y a partir de ahí vamos a transmitir. ¿A dónde vamos a transmitir? Bueno, vamos a transmitir a sistemas de cómputo, a un computador que puede estar localmente instalado, o a un sistema en un centro de control, y vean aquí, en una pantalla compartida. Ese centro de control, vamos a tener un cuartito cercano en el campo, en donde pues, tengamos un gabinete, y ahí estamos viendo en una pantalla. Aquí está el cuadrito, significa que vamos a tener la lectura del instrumento en una pantalla. Y, por ejemplo, aquí tenemos que lo vamos a ver en una pantalla también compartida de un sistema de control programable, un sistema instrumentado de seguridad, un sistema de protección. ¿Cómo es esto? Por eso les puse aquí ahí está. Por eso dejé aquí una mezcla de... ¿Sí están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Me moví Sí, profe, sí se ve. para que se entienda dónde está en campo. Miren, aquí en la figura del medio tenemos a un operador en una instalación que está utilizando una computadora personal.
Y aquí tiene unos cables que están conectados. Esta parte que está aquí es un computador de flujo. Entonces, por eso un computador se va a representar montado en campo. Aquí está, es un hexágono. Y este computador, ven, aquí tiene una ventanita y puedo ver cierta información. Y en esta parte superior, que ven acá arriba, lo voy a amplificar. Esta parte que está arriba del computador, vean, esta es una celda solar. Esta celda solar se recarga y está alimentando a este computador. Normalmente serán 7 volts, 12 volts, no son los 24 volts cotidianos. Aquí es un voltaje, esto ya se diseña para operar a un voltaje menor. Y vean, quizá en esta computadora va a haber una pantalla que no vemos de momento, en donde tenga un gráfico y haya información en donde estamos leyendo el valor del flujo, o de la presión, o de la temperatura. Aquí podría tener también presión y temperatura. Entonces, esto es a lo que se refiere. Por eso está aquí el hexágono, y aquí tenemos que está instalado esta computadora a nivel local. ¿Sí se entiende, jóvenes? Como ahora ya muchos instrumentos, pues si yo quiero configurarlo, en vez de, estos pueden tener luego un pequeño teclado, pero ven aquí, pues no tiene manera. Hay computadores que tienen un teclado, este no tiene el teclado. Entonces hay que conectarse a él en un puerto de comunicación, llevar en esta laptop un software precargado, tanto para obtener información como para configurar. Yo puedo extraer los datos del computador y guardarlos aquí en la memoria de la computadora y después procesarlos. O aquí puedo tener un gráfico para ver toda la información de lo que me puede entregar este computador de flujo. Entonces, este computador, este instrumento, se representa en los diagramas que se realizan de tubería e instrumentación. Si va a estar instalado localmente, es un hexágono limpiecito. ¿Vean? Si se va a tener en un cuarto auxiliar, no en el principal, ven, aquí tenemos el operador, está en un cuarto auxiliar, es el hexágono, aquí están las computadoras, aquí hay varias computadoras de flujo. Entonces el operador las está viendo, están montados en un gabinete, en un cuarto auxiliar, pero no en el centro principal de control. Entonces aquí está, es un tablero auxiliar. Y cuando está en un centro de control principal, vean, aquí está una pantalla gráfica. Vean, ya aquí vemos, aquí hay una pantallita en donde puedo ver la información de los instrumentos. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, profe. Entonces, cuando tengamos que ver la información en pantallas compartidas, significa que necesitamos colocar este punto, perdón, este cuadro con este tipo de representación. Lo que está en el campo, vean, no lleva ninguna rayita ni nada adicional. Cuando van a estar en un centro de control, bien aquí localizado en o al frente de un tablero central o consola principal, entonces se le pone una rayita continua en medio. Y obviamente son accesibles al operador al frente del tablero o en una consola. Y son visibles o en una pantalla de video. Cuando el instrumento es auxiliar, que está en la parte posterior, entonces se le pone una línea punteada. Y cuando está en un tablero auxiliar, como vimos ahorita, se le ponen 2 líneas. Y a la parte que no se ve, se le ponen 2 líneas punteadas de un tablero auxiliar. Entonces, siempre que definamos las funciones de un instrumento que va a medir o que nos va a ayudar a controlar, tenemos que establecer
en dónde van a estar físicamente, en el campo o en un centro de control. En el centro de control principal o en un auxiliar. O van a estar de manera directa local o van a estar en pantallas compartidas. ¿Qué significa la pantalla compartida? Ya ahora los instrumentos los vamos a ver así. Vean, aquí tenemos en la parte superior derecha, tenemos instrumentos en campo. Aquí tenemos este que está viendo la operadora, la persona que está aquí observando el instrumento, está observando un transmisor que está instalado en el campo. Aquí abajito se ve la carátula de un manómetro. Pues estos son instrumentos que están en campo y que lleva la circunferencia limpiecita. Este que está aquí son instrumentos que están instalados en una tablero auxiliar, que sería con 2 rayitas, y aquí los estamos viendo. ¿Sí? Si hay instrumentos que no vemos que estén en la parte posterior, pues tendría que ir esto punteado. Pero este es un gabinete auxiliar. Y los instrumentos que estén en un centro de control, aquí está toda la instrumentación en la parte inferior de ahí tenemos un centro de control con instrumentos convencionales. Aquí hay registradores, indicadores, controladores, botones, estas cuestiones, y aquí estarían funcionando. Y hay una mezcla que hay combinación hacia una computadora o a ciertas pantallas. Esto es poco a poco cuando se hacía la migración de la tecnología anterior a la nueva. Entonces aquí, estos instrumentos son representados con una circunferencia limpia y una raya en medio. Todos los que están aquí van con una raya en medio. Y estas son las pantallas compartidas. Vean, ahora ya, vean la diferencia de los centros de control. El anterior, muchos instrumentos, mucho espacio. Ahora, en una pantalla, ahí tenemos todos los instrumentos. Entonces, en una pantalla compartida, tenemos secciones del proceso y tenemos todos los instrumentos y también con un gráfico. ¿Sí lo ven? Ahora, aquí, en esta pantalla, tengo indicadores de presión, controladores de nivel, indicadores de flama. Tengo todo tipo de instrumentos que yo definí que necesitaba para que esta planta operara. Y anteriormente tendríamos que utilizar registradores con gráfica para conocer el comportamiento en el tiempo de cómo está cambiando la variable. Y ahora, si ven aquí en esta lámina, en la parte inferior, ahora la parte gráfica la tenemos así. La funcionalidad de los programas que se utilizan permiten integrar algún medio de graficación. Es como si ustedes manejaran Excel. Van guardando los datos y luego le dicen cómo quieren que los presente en su gráfica, con columnas, con líneas, y le van dando la magnitud de cada cuando que van representando. Entonces ya les va creando una gráfica de esta manera. Entonces ya no requerimos muchos registradores. Ahora lo que se requiere es entender cómo puedo configurar la información para que la registre y la esté viendo el operador. Entonces el operador lo que tiene que aprender, quiero ver tal variable, cómo está comportándose en el tiempo porque ha estado sufriendo cambios. Bueno, voy a configurarla para verla. O puedo ya dejar configuradas algunas variables fijas y cuando tenga algún problema en alguna de ellas, pues entro a la página de configuración y le arreglo para que me permita ver el comportamiento en el tiempo y cómo está cambiando esa variable. Ven, ahí tenemos en color azul, color verde, color amarillo, un azul más claro. Y ahí representarán
diferentes variables. ¿Sí se entiende, jóvenes? Como ahora la instrumentación y ahora los valores ya no van a ser, ya no los vamos a ver en una carátula, los vamos a ver en forma directa, con dígitos. Vean, aquí sí tenemos, a ver, aquí tenemos estas válvulas. Miren, aquí tenemos válvulas que tienen un controlador, y ese controlador, si ven aquí, dice válvula, la válvula de combustible número 1 y la válvula de combustible número 2. ¿Sí la ven, jóvenes? Sí, profe. Sí, Y profe. aquí donde dice PB es el valor de la variable del proceso, tiene 49.5. Está suministrando, está midiendo 49.5, y aquí son miles de pies cúbicos estándar por hora, SCFH, y la K. La K es de 1000 y la S de estándar, la C de cubic y la F de fit. Entonces, este es un suministro de gas que se mide en este sistema inglés en pies cúbicos estandarizados a cierta presión y temperatura por hora y por 1000. O sea que son 49.500 si fueron pies cúbicos por hora. 49.5 pies cúbicos. Eso es lo que está pasando, es lo que está midiendo la variable de proceso. ¿Y qué valor se requiere controlar? 49.4. Entonces prácticamente está, el punto de control está en su valor, o sea, hay una diferencia muy pequeña. Si esa la puedo eliminar, bueno, pues el controlador trabajará hasta que sean iguales. Si es tolerable esta diferencia, ahí se va a quedar. Depende cómo esté ajustado el sistema. Y vean, la válvula de combustible 2, ¿por qué tiene ceros? Porque está cerrada. No está funcionando. Y el combustible 2 es un líquido. ¿Sí? ¿Sí ven aquí oil? Este es un líquido. Entonces, este equipo está quemando el gas combustible. Si llegara a fallar el gas combustible, entonces entraría este sistema. Le meteríamos diésel, LPG, etc. El LP, o combustóleo, por decir algo, gasolina. Bueno, aquí le metemos un combustible líquido. Y entonces ya al abrir va a empezar a marcar. Ahorita, por ejemplo, pues la válvula está cerrada, no está funcionando. Como es un combustible líquido, vean aquí tenemos un vapor, aquí es el vapor de atomización. Ese líquido, para poderlo quemar en los quemadores, se tiene que pulverizar para facilitar su combustión. Y entonces aquí tenemos una válvula que va a suministrar el vapor de atomización. Este ATM no significa lo que conocemos en español, es Atomizing Steam. ATM, ¿sí? Steam Valve. Entonces, esta válvula solamente funcionará cuando esté operando. Este es un quemador dual. Quiere decir que este equipo pudiera trabajar con uno o con otro combustible. Aquí en México ya esto existía antes, cada vez esto fue desapareciendo. La mayoría de los equipos de combustión fueron nada más definidos para quemar gas combustible, porque es una combustión más limpia, más eficiente, etcétera. Requiere menos elementos. Sin embargo, muchos equipos eran diseñados, puede haber todavía algunos que utilicen estos principios. Este sería un combustible de emergencia en el caso de que fallara el combustible principal. Entonces, vean, aquí ya tenemos ahora los datos o la información de las variables directamente. Ya no tengo aquí una escala. Tengo directamente el valor
Aquí está la indicación. En un diagrama de tubería de instrumentación, ¿qué sería, jóvenes? ¿Qué variable estamos midiendo aquí en la válvula de combustible 1, en la del gas natural? ¿Qué estamos midiendo? Perdón, ¿qué variable es? Flujo, ¿no? El flujo. ¿Cómo lo representaríamos en un diagrama de tubería de instrumentación? Como una línea recta nada más, ¿no? Es la circunferencia con una línea en medio, pero las letras, las funciones. ¿Qué funciones? ¿Qué es? FB, Sería, mire, FV. pero, a ver, primero es flujo, la variable. Luego, ya estamos aquí en el centro de control. ¿Qué voy a representar? ¿Cómo lo voy a ver? Pues una indicación. Aquí está la indicación de la variable, el PV. Esta es la indicación del flujo. Y el punto de ajuste significa que esto se va a comparar, que internamente tiene un controlador. Entonces, esta es la información de un controlador. Y que dice out, aquí, esta es la salida a la válvula de control. La salida de la señal a la válvula, vean, cambió de color un poquito más oscuro, está casi al 50%. En señal de salida, ¿eh? Tal vez no signifique que sea la posición de carrera de la válvula. Es la salida. ¿Sí? Vean, aquí está la salida y la válvula. Aquí si tenemos la posición de la válvula, aquí sí nos está dando la carrera de la válvula. Donde está la válvula. Pero en el diagrama de tubería de instrumentación, nosotros vamos a poner F, I, C, con una circunferencia y una raya en medio y un cuadro, porque está en una pantalla compartida. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Entonces, cada vez que utilicemos un sistema modernizado de control distribuido, control programable, podemos tener pantallas de esta naturaleza. Estas pantallas se hacen con un programa gráfico y se ligan a la base de datos de la información que estamos recibiendo de campo. Entonces, ya esto es programación. Por eso ahí intervienen, pues, ingenieros en computación, ingenieros en sistemas computacionales, y la información, ellos programan, y necesitamos también personal que maneje la parte gráfica, y tenemos que la base de datos se hace un link, se relaciona con el gráfico. Y entonces, cuando llega la información, automáticamente la despliega. Este es ahora el poder de la tecnología actual. Ya no tengo que andar buscando a dónde está el instrumento, leer en una escala y luego aplicar a veces algún factor. Ya me da el valor directamente del flujo. Pues aquí está el indicador, aquí está el FI. Y el set point me indica que aquí está, este es el FIC. Y si quiero detallar la válvula, esta es una FB. ¿Sí? ¿Jóvenes? Vamos a ver aquí, miren, está generando vapor. Aquí en la parte superior. ¿Sí lo ven? ¿Jóvenes? Sí, profe. Tenemos dos presiones. Miren aquí, en los generadores de vapor, de cualquier tipo, tenemos siempre el domo de vapor, o sea, un recipiente donde está saliendo el vapor, donde estamos recibiendo el líquido del agua de alimentación y estamos entregando el vapor generado. Entonces, sea la caldera o el generador de vapor pequeño o grande, tienen un recipiente normalmente de esta naturaleza. ¿Qué presión tiene el domo de vapor? Entonces, aquí está, en el domo de vapor, en este recipiente, hay 84.5 libras. ¿Sí lo ven?
Entonces, ¿cómo lo representarían en la nomenclatura que estamos viendo? Con un indicador, ¿no, profe? Sí, pero a ver, Sería díganme, PI. un PI, y luego, ¿qué le pondríamos para saber que está en pantalla compartida? ¿Cómo representamos la pantalla compartida, jóvenes? Era con una línea a la mitad, ¿no, profe? No, ese es que es en el centro de control, la línea a la mitad, centro de control. Pero Con como el cuadro, ¿no, profesor? con el cuadro, vean, eso es así de simple, nada más que quiero que lo vayan entendiendo, pues obviamente porque ustedes pues, no lo han visto. Entonces, oye, ¿por qué le pongo un cuadrito? Bueno, eso es de acuerdo a la nomenclatura y simbología que estamos utilizando. Si yo en un diagrama que estoy elaborando como ingeniero de proceso y que estoy mostrando las funciones que voy a requerir de un instrumento y le voy a decir dónde quiero ver la presión, pues en la pantalla compartida de un sistema de control, entonces le voy a poner PI, una circunferencia, raya en medio y la pantalla compartida le pongo un cuadro. ¿Sí, jóvenes? Y ya directamente aquí estamos viendo el valor de la presión, 84 libras en el domo. Este va a estar instalado en el domo de vapor. Y más adelante, a cierta distancia, aquí recuerden que esto no es escala. Más adelante, aquí tenemos otra presión, tenemos la presión del vapor de la caldera. ¿Cuál es la presión del vapor que ya va aquí al cabezal de distribución de vapor? Aquí está el steam header. Este va a una tubería que se le denomina el cabezal principal o la tubería principal, que va a distribuir a donde se va a utilizar. Entonces aquí, ¿qué presión tiene? 78 libras. Quiere decir que de la distancia que recorrió desde que sale del domo a donde se ubique este indicador, esta nueva variable, se van a perder 6 libras. Hay un cierto recorrido. ¿Sí? 78 libras. Y esta es la presión con la que va a entregarse a la zona de distribución. Se genera en el domo a 84.5. Pero realmente tenemos para distribuir 78. Y aquí tenemos el indicador, 78 libras. Entonces igual, este sería el PI, por decir el 101, este sería el PI 102, y todos con su circunferencia, línea en medio y cuadro, para decir que están en una pantalla compartida. Y enseguida tenemos aquí el flujo del vapor, Steam Flow Boiler. Esto ya depende de cada empresa cómo identifiquen las variables y la forma en la que establezcan su nomenclatura, ¿no? Este es para el gráfico, ¿eh? Nosotros estamos hablando de la nomenclatura cuando estamos generando en los diagramas de proceso y en los diagramas de tubería e instrumentación. Entonces aquí están pasando 37.1. No, es que no alcanzo a ver cómo están midiendo, en qué unidades están midiendo el flujo, que pueden ser kilos, bueno, como este tema inglés, normalmente son libras, 37, pero pues debe ser una cantidad muy grande. Puede ser en masa o puede ser en volumen. Entonces aquí entonces están ya las unidades de ingeniería. ¿Sí? ¿Jóvenes? Entonces, ¿cómo se identificaría? FI. FI, ¿qué más? ¿Qué más le pondríamos? Función, indicación de flujo, ya está. Y luego, ¿dónde está? ¿Dónde está la indicación? ¿Dónde la queremos? ¿Qué le ponemos gráficamente para que se entienda que está en una pantalla compartida del control principal? Cuadro. El cuadro. ¿Ven cómo así de simple es ahora esto? Anteriormente, pues, si yo tenía un instrumento que estaba dedicado, a ver, déjenme ver aquí. Ya estoy. Ok.
¿Ya lo ven, jóvenes? Ya me cambié de pantalla, ¿ya lo ven? Sí, profe, ya Sí, se sí ve. se ve. Ok, lo amplifiqué. A ver, díganme dónde está. Vamos a suponer que por aquí está la caldera, la instrumentación de la caldera, la presión, el flujo y el controlador del combustible. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces hay que ir a buscar en dónde está. Los operadores tenían que aprender dónde estaba el controlador del combustible y debe estar en alguna cajita de estas. Y la indicación de flujo y la indicación de la presión del vapor está también en alguna cajita de estas. No hay gráfico, en la mente lo traía el operador y tenía que buscar en la región, ¿no? Porque pintarrajeaban los tableros para localizar rápidamente qué variable, dónde estaba la variable que quieren medir. ¿Qué creen que sea más fácil, jóvenes? Trabajar con estos tableros, instrumentación dedicada uno a uno, monolítica, o el de la pantalla compartida. ¿Qué creen que sea más fácil, jóvenes? Para operar la planta, para obtener la información. ¿Qué creen que sea más fácil? Partida. La compartida. Miren, en algunas plantas, por ejemplo, se pusieron los dos sistemas. Los operadores tradicionales como que veían que cómo iban a migrar a la nueva tecnología. Bueno, pues en algunos casos se ponían los dos sistemas. Porque decía el operador, no, pues es que yo estoy acostumbrado ya a manejar mi tablero y si me cambian algo, pues yo no soy electrónico, no soy de computación, si se descompone el monitor, ¿no? Puras ideas equivocadas. Después de 3 meses que trabajaban con los dos sistemas, jóvenes, ¿cuál creen que usaban más? El compartido, ¿no? El de la pantalla compartida. ¿Por qué? Porque en la pantalla tenían toda la información. ¿Por qué? Porque en la pantalla podían obtener los datos, porque en la pantalla podían emitir reportes, mandar a la impresora. Ya manualmente, ya no tenían que ir a buscar el instrumento, llevarse su bitácora, leer el valor, anotarlo en un punto, anotar la hora, guardarlo, etc. Eso implica más trabajo, memoria, trabajo, información que hay que estar, hay que tomar la lectura, eso, darle el seguimiento, pues les ocupaba mucho tiempo. Una vez que se acostumbraron a manejar la información, a obtenerla, pues se olvidaron de los tableros convencionales. Y por eso ya actualmente la mayoría de las plantas pues utilizan sistemas computarizados. Se hizo un proyecto inclusive para Argentina y también los argentinos en esa época dijeron, no, pues queremos los dos sistemas. Y a la larga, pues obviamente, pues así estaba el contrato establecido, se colocaron los dos sistemas, pero finalmente el que opera, el que se queda ya en forma permanente, es el computarizado. También en aquella época los argentinos tenían mucho problema con la inflación y no tenían material, no tenían muchas cosas. Entonces, todo lo que les llegara de material externo era bueno, era recibido, ¿no? Porque era aprovechable en otra aplicación, etcétera. Eran materiales, eran elementos que podían aprovechar. Por eso ahora pues, ya no necesitamos poner dos sistemas, es solamente uno. ¿Sí, jóvenes? Y por eso, vean, yo con la pura nomenclatura y simbología, vamos explicando dónde queremos que estén los instrumentos. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Va quedando profe. claro la idea. Quise reforzar la parte de la pantalla compartida porque pues eso es algo nuevo para ustedes, ¿no? Pero es lo que prácticamente pues, está ya utilizando más en la industria. Y precisamente el Consejo de Egresados recomendó, oigan, denles más, explíquenles más cómo funciona un sistema de control distribuido. Por eso me tomo un tiempo extra en esta parte introductoria para tratarles de dejarles muy claro cómo están utilizando estos sistemas actualmente, ¿no? Y para ustedes, pues no llegan a decir, no, yo quiero el tablero convencional. Ustedes llegan y ya está un tablero computarizado, pues es el que utilizan, ¿no? Nada más díganme cómo lo manejo y ya está.
Se les entrena para que sepan cómo pedir la información, cómo graficar, cómo guardar los datos. Algo de esto lo vamos a ver con el simulador. Bien, y en este ejercicio aquí, pues las variables más comúnmente utilizadas, tenemos aquí la primera letra, o la variable medida o relacionada, tenemos análisis, la de densidad, que puede ser específica, la de para voltaje, puse con rojo las que no coinciden con nuestro idioma, ¿no? De energía eléctrica, el voltaje, la corriente, la I, la potencia, el nivel, la humedad. ¿Por qué la M? Pues es de moisture, ¿sí? Y ya también existe la palabra humidity, pues sí, pero aquí es moisture. Normalmente es una humedad asociada a los materiales. Y esa humedad asociada puede ser algo muy pequeño, pero que altera y hay que determinar qué tan... Por ejemplo, un secador nos entrega un producto, pero no lo entrega 100% seco. Tiene una cantidad de humedad, una cantidad de moisture que hay que determinar. ¿Sí? Salvo que metamos ya un equipo como para la producción de cemento, un calcinador, pues casi ahí sí le damos precisamente la última etapa, pues es la calcinación. Cuando vean secado, ustedes todavía no ven secado, pero hay periodos de velocidad a la que se va secando el material, pero todos conservan cierto grado de humedad. Entonces hay que determinar cuánto moisture o cuánta humedad tienen. No se queda a sequedad. Cuando llevamos un producto a sequedad, pues nos queda ahí para analizar cenizas, ¿no, jóvenes? Solamente así. Bueno, presión, velocidad, temperatura. Vean siempre la primera letra indica la variable o función principal de lo que queremos. Peso, posición. Y posición, vean, aquí nosotros sabemos con la Z si la válvula está abierta o está cerrada. Entonces, por eso se pone ahí la Z. Nada tiene que ver con ningún lenguaje, ¿no? Se utilizó la Z y eso en cualquiera que maneje la norma de apps, Z significa posición. Luego, los que modifican, ya vimos la presión diferencial. Recuerden que vimos dos Fs. Entonces, dos Fs significa dos flujos. Dos flujos significa que es una relación de dos flujos. En un mezclador o en algún reactor que requiero dosificar cantidades de dos corrientes, puedo hacer una relación. Si tengo que alimentar 3 veces más de lo que entra de una corriente, tengo que hacer una relación. Entonces, son dos flujos, por eso es FF. La segunda letra, la S, es, por ejemplo, para las válvulas, para la seguridad. Una válvula de seguridad opera por presión, y entonces por eso es PSV. Pressure Safety Valve. Luego, la integración o totalización se representa con una Q. ¿Qué es la integración o qué es la totalización, jóvenes? Pues, ¿qué entendemos por total? Al integrar bajo la curva, ¿qué tenemos? Un total. ¿Sí, jóvenes? En una integral, lo que voy acumulando en el tiempo es como si estuviera sumando fracciones. Eso es lo que hace la parte integral. ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuándo necesito yo totalizar? A ver, ustedes supongo que en algún momento han visto cómo se carga gasolina, un combustible. Y llegan y están las estaciones de servicio, que están operadas con agua, pero tienen un medidor. Cuando ustedes llegan y dicen, pues necesito que pongas el tanque lleno, le pongas 40 litros o 30 litros. Entonces el operador va y le pone al instrumento, si le dijeron un flujo determinado, bueno, pues le pone 30 litros y a los 30 litros se detiene. Mientras está cargando, ustedes están viendo que el indicador está cambiando. Antes eran cambiar teclas mecánicas, ahora ya es digital.
se va moviendo instantáneamente y cuando termina, dice, pues ya tengo el lote, ya acumuló, ya totalizó. ¿Cuál es el total? La cantidad de los 40 litros de los 30. Aunque no haya dicho, por ejemplo, tanque lleno. Entonces lo deja y cuando se llena, se detiene el sistema y nos dice, pues van 38 litros, le pongo más, ¿no? Déjalo ahí. Y les marca la cantidad en volumen y obviamente ya viene automáticamente ahí el equivalente en el costo de acuerdo a cómo está el litro. Entonces ya totalizó. Entonces cuando quiero yo tener el total, le pongo un FQI. ¿Sí se entiende, jóvenes? Tengo indicación del flujo, incluso el instantáneo, pero también voy a tener el total. Una vez que ya terminó de cargar, lo resetea o lo reajusta y lo pone en ceros y vuelve a estar listo para cargar otro lote. Una planta, vamos a suponer, el turno de 8 horas, totalizan y dicen, no, pues en 8 horas pasaron tanto. O en las 24 horas, el acumulado fue de tanto. Es una totalización, es un acumulado. Realmente estamos integrando en el tiempo. Es la integral. Del tiempo 0 a 24 horas se forma una curva. Si integramos esa curva de comportamiento, si tuviéramos una gráfica, entonces eso nos va a dar el total que pasó en 24 horas. Y así tenemos para 1 hora, para un lote, para 8 horas, etcétera. ¿Sí se entiende la función de la integración, de la totalización, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. En un proceso, ¿dónde pondrían esta totalización? ¿Dónde nos interesaría saber el total? ¿En qué parte de una planta necesitamos saber el total? Díganme uno. ¿En un destilado? ¿Sí? ¿Y en qué parte estaría? Bueno, o sea, ¿dónde lo colocan? Sí, es un proceso de destilación. Pero ¿qué es lo que En más el nos... condensado, ¿no, profe? A medida de cuánto se condensa de lo que purificamos. Pero vamos a ver con una planta completa. ¿Qué está produciendo la planta? Lo que sea. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto produce por día? ¿Qué le ponemos ahí? Si quiero saber cuánto está entregando por día, ¿qué le pongo? Indicador de nivel. No, de flujo. ¿Cuánto flujo estoy entregando a una planta? Le pongo el flujo y le pongo que me dé el total. ¿Sí, jóvenes? Al final, el producto final, si es un fluido, aquí atención, si es un fluido, bueno, pues que me dé el total. O el material que sea, quiero el total de las 24 horas. Entonces ahí necesito un integrador, un totalizador. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ahí es cuando ya poco a poco vamos razonando las funciones que queremos que nos den los instrumentos para que nos ayuden. Y luego pues ya pasamos, además, ahora la siguiente letra o la siguiente función. Además tengo que poner indicación, registro, control, transmisor, válvulas, convertidores, alarma, alto, bajo, interruptor, muy alto, alto, alto para condición de alarma, bajo, bajo, muy bajo. HHLL. Hagamos este ejercicio, miren, a ver, vamos a ver. ¿Qué es PDT, jóvenes? Presión diferencial transmisor. Presión diferencial transmisor. Bueno, ahora, miren, así está literalmente como están las letras. Pero ya en español decimos es un transmisor de presión diferencial, ¿no? O sea, no confundirse Sí. como lo hablamos,
a como lo nominamos para la funcionalidad. Por funcionalidad, va a ese orden de letras. Sí, efectivamente es presión diferencial transmisor. Pero aquí parecería que estamos hablando al revés. Ya en español sí podemos decir que es un transmisor de diferencial de presión o de presión diferencial. ¿Cuál es el siguiente? Aquí ahorita no nos interesa dónde están. Es la función. ¿Qué es LAH? Sería una alarma alta ¿Podría de ser nivel. alarma? Alarma por alto nivel, correcto. Vean cómo la variable es nivel. ¿Qué es la función? La A es alarma y la H de alta. P y C. Controlador indicador de presión. Ándale. DT, no es director técnico, ¿eh? Aquí no es DT. ¿Qué es DT? Transmisor de densidad. Transmisor de densidad. Aquí ya podemos caracterizar la D como densidad. F, F y C. Este es más complicado, pero a ver, ya hace rato comenté que se trataba efectivamente de dos flujos. ¿Qué es F, ¿Un F y indicador C? de control de relación de flujo? Ah, así es, indicador, controlador de una relación de flujos. Perfecto. FY, Convertidor de flujo. un convertidor, un auxiliar de flujo. ST, Transmisor de velocidad. Transmisor de velocidad. transmisor de velocidad. FB, Válvula de flujo. válvula de flujo. PAL, Alarma de baja presión. alarma de baja presión. FSL, aquí puede haber alguna confusión. A ver, Sería interruptor de nivel de flujo. es un interruptor de flujo, pero la L en esta posición, o sea, no puedo tener dos variables. Es un interruptor de flujo, pero ¿qué tipo de condición? ¿De flujo bajo? Baja. De flujo bajo, efectivamente es cuando el flujo baje, aquí este interruptor va a actuar, cuando el flujo cambie, entonces es un interruptor por bajo flujo. TAH, Alarma de alta temperatura. alarma por alta temperatura. FI, pues ya, ya es pan comido, ¿no? FI, Indicador de flujo. AI, Indicador de análisis. indicador de análisis. PSLL, Indicador de presión muy no, baja. a ver, aquí no hay ninguna indicación, vean. ¿Dónde está la No, I? no es cierto. Interruptor, perdóneme. Interruptor de Presión muy baja. Muy de baja presión. presión, de muy baja presión, dos L's. VT, Transmisor de vibración. de vibración. La V es vibración. Obviamente, ahorita pues ya más o menos, pero sí hay que tener a la mano la tablita. Y aquí LAHH, Alarma por muy alto nivel, ¿no? por muy alto nivel. Por ejemplo, cuando en un recipiente ya sonó la alarma y siguió el descontrol, pues entonces la alarma muy alto nivel me dice que va a venir un paro o un cierre de válvulas, etcétera, para evitar derrames de ese recipiente. Ven cómo las funciones, vamos explicando aquí. Ahora vamos a mezclar en dónde debe estar el instrumento. Miren, aquí tenemos dos TIs. Uno, que va a estar montado en el tablero, que tiene su circunferencia, su línea en medio, y depende de una señalización. Cuando yo ponga esto, ¿recuerdan el tablero en verde que vimos donde está el tradicional? Pues dentro de toda esa columna de cajitas de instrumentos va a haber un TI 128. Hay que ubicarlo, memorizarlo y saber en qué región está. Y pues eso le requería más trabajo y pues con el tiempo los operadores saben dónde encontrar cada instrumento. Pero eso es a lo que se refiere, está en un centro de control con un instrumento dedicado. Y este que está aquí, este es un TI que está, ¿dónde va a estar instalado este TI? En el campo.
Y aquí está la línea llena que está conectada a proceso. Y es el número 14, y este es el 128. Requiere un elemento de emisión y uno de transmisión para que pueda llegar al centro de control. Este es un indicador controlador de nivel. nivel que va a estar en el tablero o El centro de tablero. control principal. Y este es un Transmisor de presión. Transmisor de un presión. campo que es un transmisor de presión que va a generar una señal eléctrica y que va a estar conectado al proceso. Vean, los controladores no tienen conexión al proceso. Reciben y mandan señales. Sale una señal, recibe una señal, pero no tiene ninguna conexión física al proceso. Aquí sí es o la pared de un recipiente o la pared de una tubería. Y cuando ya tenemos que mostrarlos en las pantallas compartidas, pues ya tenemos que el cuadro y significa que este va a estar en un centro de control principal y que el sistema es un sistema de control distribuido donde vamos a tener pantallas compartidas y ahí vamos a ver los datos de los instrumentos. Y esas pantallas comparten varias funciones. Tiene esa pantalla, puede ver control, indicación y son configurables por software. Los rangos o los límites de medición se los vamos fijando por medio de la capacidad del software, y el software va a tener una ventana o una página en donde entramos a esa página y voy configurando instrumento por instrumento. Límite inferior, límite superior, punto de ajuste, si es controlador, punto de alarma, y le vamos configurando todo lo que queramos que nos avise ese instrumento. Indicación, controlador, alarma, interrupción, arranques, paros, etc. Y normalmente vamos a tener acceso por una red de comunicación. ¿Recuerdan el computador local que vimos? Ya tenemos ahí una pequeña red de comunicación. Ya para mandar la información de toda la planta, el centro de control, pues puedo crear una red, unos canales de comunicación para que lleven toda la información. Y entonces ya va entrando el tipo de hardware, el tipo de software y la forma en la que voy a presentar la información, y todo va a estar administrado por microprocesadores. Y aquí ya vimos, aquí está el computador. En el FQI es el computador localizado en campo, accesible al operador, el que vimos que tenía el operador ahí con su laptop. El que estaba instalado en campo era el FQI. Y el operador estaba interrogándolo o estaba configurándolo conectado con una laptop donde lleva un software de aplicación. Ese software de aplicación puede ser para configurar, o puede ser para extraerle datos, o puede ser para ver los valores. Y ese software puede tener también gráficos. Y entonces ya tenemos una conexión por software o por una red digital. Y si está en el centro de control, ya tenemos aquí. Este, por ejemplo, sería un computador que está en un centro de control principal, que no es parte del sistema, no es de parte del control distribuido, y que hace las funciones de... ¿Qué es este? Jóvenes, díganme. FQIC, ¿qué es? ¿Sería controlador indicador de flujo total? Indicador, controlador, totalizador de flujo. Así es, efectivamente. Digo, con palabras más, palabras menos, pero sí. Indicador, controlador, totalizador de flujo. Entonces aquí flujo, totalizado, indicado y controlado. Que son funciones en el orden que deben de, normalmente así se representa. Ya para explicarlo, si decimos este es un indicador, controlador, totalizador de flujo. A ver, aquí me cambié a un rombo. Los rombos quieren decir que van a un control lógico o secuencial. Cuando vimos las capas de protección,
y que hablábamos de que cuando ya la planta se está desajustando y le agregué un sistema instrumentado de seguridad, pues quiere decir que estos rombos significan que van a estar unidos a un sistema lógico que favorezca la protección de la planta por seguridad, por incendio, por sobrepresión, por exceso de condiciones de nivel, de flujo, de riesgo de diferente naturaleza. Ahí se coloca todo un programa. Cuando detecte una anomalía, alguna de esas pudiera generar un paro total o un paro parcial o alguna acción lógica para proteger parte del proceso o la planta. Entonces, cuando se ve un rombo, significa que tenemos un control secuencial o lógico. Y ya actualmente también la información que se maneja en estos sistemas lo puedo tener accesible al operador y tenemos auxiliares que no son accesibles. Cuando son accesibles, puedo tener también una pantalla, ya puedo tener elementos gráficos con estos controladores programables. Ya podemos tener también pantallas. Antes la información nada más se veía se tenía la secuencia, pero no se veía, no había interfase gráfica. Y ahora ya también puedo verlo en una interfase gráfica. ¿Qué es LSHH? Profe, yo ahí tengo una duda. Dígame. ¿Cómo sabemos entonces cuándo ocupamos como interruptor o cuándo lo ocupamos como seguridad? Pues aquí no hemos visto nada de la válvula de seguridad. Normalmente lo más común es tener interruptores. Por ejemplo, aquí ahorita. A ver, aquí quedaría la función de seguridad. Aquí no puedo poner que es un nivel de seguridad alto. Sí, nos va a llevar a una cuestión segura, pero ¿cuál es la función? ¿Qué tipo de instrumento, qué tipo de función del instrumento necesito? Un interruptor, unos contactos que actúen. ¿Sí? Ok, de acuerdo, profe. Gracias. Y aquí, por eso ahora, ¿qué es LSHH? Interruptor muy alto, de nivel muy alto. Un interruptor, ¿dónde va a estar ese interruptor? Físicamente, ¿dónde va a estar? En campo. En campo, no tiene ninguna raya de nada. Entonces, este interruptor se va a instalar directamente en el tanque, en el recipiente. Porque hay interruptores que puedo tener ligados a una señal de un instrumento. Miren, por ejemplo, este que está acá, este PSLL, es un interruptor que va a depender de la señal de un transmisor. Y obviamente, ¿y cómo identifico? Bueno, pues eso ya vamos viendo poco a poco según va creciendo el grado de instrumentación y el grado de conocimiento, tanto de instrumentos como de los sistemas. Que eso también parte de lo que me preguntaba su compañera. También ya con el tiempo vamos viendo cómo se van definiendo las funciones, dependiendo de dónde lo estemos aplicando. Aquí la diferencia es que los valores de este interruptor van a aparecer en una pantalla compartida, en un gráfico, y que van a depender de un transmisor. De aquí puedo ajustar la muy baja presión. Y aquí significa que necesito un instrumento totalmente independiente montado en campo. Y que obviamente, pues esto ya vamos, cada vez vamos avanzando más en las funciones que necesitamos tener con los instrumentos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, miren, aquí lo importante es, y la idea era entender que nosotros primero definimos los requerimientos de lo que requiere un proceso para poderlo controlar y medir con funciones. Y poco a poco se van convirtiendo en instrumentos. Pero tenemos que decir, ¿para qué función requiero tal instrumento? Si no hay función que cumplir, pues no hay instrumentos. Por eso les digo, la instrumentación, primero, no se inventa esas necesidades del proceso. Y luego, ¿qué funciones requiero que realicen? Si tengo una función
que pueda realizar con instrumentos, pues pongo instrumentos. Si no, pues no requiero instrumentos. Pero no se inventan. Viene producto de un análisis de diferente naturaleza para controlar, para indicar y para proteger. Si quiero proteger, tengo que hacer un análisis de riesgos. Si quiero indicar, necesito tener la información para balance, para operar. ¿Sí me explico? Y si quiero controlar, necesito los controles básicos para que la planta opere adecuadamente. Entonces, las funciones más comunes, indicación, transmisión, registro, conversión, control, transducción, conversión, alarma, interrupción. Y los instrumentos van a generar, después de las funciones, ya como instrumentos, señales, que pueden ser neumáticas, eléctricas o digitales. Las neumáticas son presión, normalmente, de aire o de un gas, o de nitrógeno o de un gas de proceso. Y se manejan, los instrumentos tienen normalmente señales estandarizadas. La más común es de entre 0.2 y 1 kilo o 3 a 15 libras en sistema inglés. Y también puede haber 6 a 30. Ya, entonces ahí estaremos profundizando. Aquí les doy nada más las más estándares. La señal eléctrica más común, vamos a manejarnos de 4 a 20 miliamperes, que es equivalente de 1 a 5 volts de corriente directa. Los sistemas digitales reciben la señal en 4 a 20, pero primero la convierten. Todos los sistemas digitales trabajan en voltaje, entonces lo va a convertir a voltaje. ¿Cómo se convertirá de corriente a voltaje, jóvenes? Recordando sus clases básicas de electricidad. ¿Qué requerimos ahí? Jóvenes. Una resistencia, ¿no? Una resistencia, así es, muy bien, ¿no? Vean, por eso les decía en un principio que nosotros en algún momento, algo de lo que nos dieron básico, lo aplicamos. No quiere decir que de memoria o que todo el tiempo, depende en el momento en el que yo requiera esa información. Por ejemplo, si me dicen, oye, necesitamos que se convierta a voltaje la señal de 420 miliamperes, ¿qué necesitamos? Pues colocar una resistencia. ¿De qué valor? Ah, bueno, pues ya vamos a ver ahí la más común, 250 ohms, pero hay otros valores. Y también tenemos que consultar con los fabricantes si pueden hacerlo. Y entonces los fabricantes nos van a dar el comportamiento y dice, sí, puedes usar tanto valor de resistencia y tanto ta. Entonces ya ahí entramos cada vez más a detalles. Ahí ya nos vamos volviendo más del área de instrumentación, del área de automatización. Si lo requerimos, avanzamos. Y si no, pues nos quedamos con la idea que finalmente tenemos 420 miliamperes y que se va a convertir a 1 a 5 volts. O también puedo generar desde un principio 1 a 5 volts. ¿Sí, jóvenes? Luego, también podemos generar en los instrumentos señales en frecuencia, pulsos, hertz, que es tantos pulsos por segundo. Y también puedo tener información directamente de las termoresistencias. Es una resistencia que puedo llevarme los ohms a viajar por la planta. En lugar de poner un transmisor, puedo llevarme los cables y tener ahí la resistencia, pero ahí puedo tener una pérdida de señal. Sin embargo, se hacía y cada vez se hace menos. Los contactos, ¿qué son los contactos? Pues va a ser un par de hilos que van a darnos que cuando los contactos abran o cierren, van a estar enlazados a circuitos eléctricos y van a existir solo cuando se presente una condición. Ahorita que vimos, los interruptores por nivel, por flujo, por temperatura, por cualquier condición de ese tipo, van a depender de unos contactos. Por eso es un interruptor. Y físicamente, si está instalado en campo, va a depender de contactos físicos que abran o cierren al efecto de una variable. Pero también puedo tener contactos que habilito, es decir, los switches significa también una posición de cambio. Estoy en un estado y cambia a otro. Puedo también configurarlos con la señal de los instrumentos. Si estamos trabajando en 420 miliamperes,
puedo ajustar el valor de una variable para que un interruptor, le pongo un interruptor que actúe a 16 miliamperes en condición alta o en 6 miliamperes en condición baja. Digo, ya después hay que definir a qué equivale en señal de proceso, en valor de proceso. Y las señales digitales cada vez más son con protocolos, Fieldbus, HART, RS-232, en donde estos protocolos, estas señales digitales, lo que hacen es facilitar el transporte de bloques de información. Aquí es uno a uno, un RTD, unos contactos, unos pulsos, una señal, y aquí puedo llevar 2, 3, 10, 100, etc. Y entonces ya tenemos un bus, una red de comunicaciones con una determinada capacidad, pero ya van a ir codificados. Solamente los va a generar y solamente los va a leer quien hable el mismo tipo de protocolo. Son como idiomas. Si hablo inglés, entonces transmito en inglés y el que recibe para entenderlo debe hablar inglés. Si este es francés, mando en francés y el que reciba el traductor va a ser francés. Si no, si llega la información en inglés y este es de francés, no le va a entender y no la va a recibir. Y entonces ya todo eso se va codificando. Y entonces entran ingenieros de comunicaciones o de sistemas computacionales. En fin, vean cómo empieza a aparecer, por eso les mostré en partes iniciales que aunque los dos buscamos controlar un proceso, mientras nosotros nos preocupamos por satisfacer los requerimientos de los procesos, ellos se van a preocupar por la forma en que van a manejar los datos y cómo los van a manejar con el hardware y con el software. ¿Sí entienden la diferencia, jóvenes, poco a poco, de cómo el campo es multidisciplinario para la instrumentación? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué les parece toda la relación que tenemos con la parte de instrumentación? Entonces vamos formando nosotros aquí circuitos. Ahora sí ya recuerden, ahora con la nomenclatura y la simbología, ¿sí, jóvenes? Ahora ya tenemos, conservo yo esta nomenclatura, ya hago un copy-paste nada más de la literatura que consulto y la dejo en inglés, para que vean que igual que la literatura actualizada, nos marca qué es lo que tenemos que manejar. Y también está pegado a la norma. Entonces hemos visto en bloques los elementos que se requieren para formar circuitos de control. Entonces aquí ya un circuito de control de flujo con la nomenclatura y simbología para colocarlo en los diagramas de tubería e instrumentación, pues ya podemos representar más instrumentos. Aquí ya podemos tener las mismas funciones que dijimos, aquí están, pero ahora con la nomenclatura y simbología. Entonces, vean, este es un circuito de control de flujo, el número 101, que cumple con la codificación. La primera letra, la variable principal. Las siguientes letras subsecuentes, indicación y control. Entonces, es un indicador, controlador de flujo y es el número 101. Yo puedo tener unas series, dependiendo puedo definir serie 100 para la parte de alimentación, la serie 200 para la parte de reacción, la serie 300 para la parte de reacción, la serie 400 para servicios auxiliares, y entonces también voy identificando por áreas y codificando la numeración de los instrumentos. Y puedo usar la serie 100, la serie 1000, la serie 500, ya eso es a decisión del que está desarrollando más al detalle la instrumentación. Sin embargo, pues hay que identificarlos en los diagramas de instrumentación, tenemos que poner un número para que sepamos cuántos circuitos tenemos de cada variable. Y ven aquí. Entonces, tenemos aquí el símbolo de un elemento de medición de flujo que es una placa que va a estar entre bridas. ¿Y qué es el FE, jóvenes? Aquí dice, miren, es una placa de orificio. No, FE. Este de abajo.
Recuerdan que en bloques vimos que a la salida del proceso vamos a tener, ¿cuál es el primer elemento que detecta la variable? El primario. El elemento primario, el sensor o el detector. ¿Sí? Aquí está. F, si nos regresamos a la nomenclatura, veremos que la E significa el elemento primario de flujo, que en este caso y con este símbolo es una placa. Ahorita vamos a ver cómo, les voy a mostrar la simbología más complementaria. Luego, obviamente a esta placa hay que transmitir la información, pues es una placa que no tendría, es mecánico completamente, genera una caída de presión, entonces ponemos un transmisor de flujo. Este transmisor va con línea punteada, que significa que es un transmisor electrónico con señal aquí de 4 a 20 miliamperes. Esta línea punteada y llega a un centro de control, a un controlador dedicado, una caja solamente para este controlador, que va a ser un controlador electrónico, y este va a comparar a un punto de ajuste y va a tener una señal de salida, y va a llegar a una válvula con un actuador neumático, y la válvula va a estar recibiendo esa señal, y es la válvula 101. Vean, el elemento primario 101, el transmisor 101, el controlador 101, el convertidor 101 de corriente a presión, transductor o convertidor, y la válvula 101. Todos estos elementos forman el circuito de control, que lo vimos en bloques. ¿Sí, jóvenes? Es lo mismo. ¿Sí recuerdan? Donde les puse el ciclo, que daba vuelta, que volvía a empezar el proceso. Sí, ¿Sí, profe. jóvenes? ¿Sí ya lo relacionan? ¿Sí recuerdan cuando vimos a la salida del proceso, pues el primer elemento que detecta, el elemento primario de medición? Aquí ya dice que es un elemento que es una placa con un orificio. Y esta válvula de control va a estar instalada entre bridas. Y luego hay que definir más adelante qué tipo de cuerpo. Normalmente es de globo. Y esta válvula de control, que es el elemento final de control, vean, aquí empieza y aquí termina. Lo mueve, modifica el flujo, y si ya tenemos el valor deseado, pues se va a quedar en una posición intermedia. Y esta FO significa fail open. Quiere decir que esta válvula, en el caso de que exista una falla de la señal de control o del suministro que mueva este actuador, se va a quedar sin nada que la controle. Por seguridad del proceso y del sistema y de los operadores, ¿qué posición conviene que la válvula tenga cuando se pierde esa condición? Que no tenga señal que la controle. Entonces, en el caso de falla, la posición segura para el proceso que debe tomar la válvula es aquí, abrir. En otros casos será cerrar. La válvula se irá a completamente abierta cuando hay una falla de la señal, en este caso. Cuando veamos las válvulas de control, vamos a ver esta condición. Y antes, cuando veamos parte del control, vamos a ver esta parte, que en las válvulas, en el control, ¿cómo establecemos? Y esto lo hace el ingeniero de proceso. Todo eso que ven aquí, todo eso lo define un ingeniero de proceso. Y poco a poco se va detallando a un ingeniero de instrumentación, o a un ingeniero de automatización, o a un ingeniero de sistemas. Ven, aquí estamos hablando de instrumentos con puras funciones. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No entendí. No, profe, vamos bien. ¿Alguien Todo dijo que claro. no entendió? A ver, el que dijo que no entendió, ¿qué no entendió? Por ahí escuché. Yo, de la relación que está diciendo a lo que se refiere de bloques. Es a lo que vimos al principio, ¿no? Sí, pues son los conceptos básicos. Ahí nada más es la idea
de cómo se van relacionando, que hay que medir, transmitir, recibir, controlar, comparar. Es lo básico, entender es cómo vamos formando un circuito de instrumentación. ¿Cómo lo vamos habilitando ya con instrumentos y con la nomenclatura de la norma? Pues así, el símbolo de la válvula, el símbolo del actuador, el símbolo de la señal, neumática, eléctrica, en dónde están los instrumentos, qué funciones realizan, lo mismo, pero ya aplicado a un circuito y ahora más adelante esto se va a convertir en instrumentos físicos. ¿Sí? Ah, ya. Sí, profe. Sí, y miren, y por eso aquí les agregué, por eso hice una mezcla de las dos normas, porque en una norma, en la última ya no trae luego tanta información, está un poquito más, está diferente a la del 92, por eso es de que hice una mezcla. Y vean, en la parte de lo que corresponde a los medidores de flujo, vean aquí, tenemos obviamente los sensores de flujo, y vean cómo utilizo la palabra sensor, detector, elemento primario, lo utilizo indistintamente. Esta es la placa. Esta es una placa con un orificio que va a estar instalado entre bridas, y que esas bridas van a tener orificios para medir la diferencial de presión, y que vamos a instalar un transmisor. Y entonces aquí tenemos que este es solamente el elemento primario, el FE, símbolo general. Si fuera con indicación, pues aquí tenemos un FI. Y ¿dónde está este FI? Localmente, que está conectado, y aquí está este es un transmisor. Y que está aquí, pues ya es un elemento que podemos cambiar rápidamente la válvula, la placa, sin interrumpir el flujo. Aquí, ¿cómo detengo el flujo? Si no tengo válvulas, pues nunca voy a verificar cómo está el orificio en la placa. Si se desgastó, si la placa tuvo un daño mecánico y se está chueca. ¿Sí? Dirán, pues es de metal. Esta placa es de metal, de acero inoxidable, de monel o de acero al carbón, y espesor de 1/4 de pulgada, 1/8. ¿Se doblarán, jóvenes? ¿Llegará un momento en el que esta placa de metal tenga alguna deformación, que se doble? ¿Creen que puede ocurrir eso? ¿Es de metal? Sí, sí puede, ¿no? Pues claro, miren, precisamente en la operación los procesos pueden ser tan dinámicos que de repente algún equipo hace una operación irregular o algo que no se contempló, y entonces provoca que haya una alta velocidad ahí y le provoca una deformación a la placa. Cuando la placa se deforma, pues ya no va a medir bien. ¿Sí, jóvenes? Bueno, este es de flujo. Este es de presión. Vean, aquí el sensor, aquí tenemos un elemento de primario independiente del transmisor. Y aquí no pongo PE porque el PE está integrado al transmisor. Y por eso conservo la literatura tal cual, porque así también está en los esquemas que se desarrollan en la ingeniería. ¿Por qué? Porque yo no especifico un sensor independiente del transmisor, viene integrado. Y no necesito ponerle aquí PE. Sé que aquí hay un PE, pero no lo pongo en la nomenclatura, ni en la simbología. Intrínsecamente, ahí necesito un sensor. Sí existe, pero no tengo que mostrarlo. Pudiera, para efectos didácticos, ponerle PPT. ¿Sí? PE diagonal PT. Solo para efectos didácticos. Para efectos prácticos, pues así como dicen, ya todo el mundo sabe que está integrado. Todo el mundo sabe, todos los especialistas del área saben que ahí está integrado el sensor. Y ya lo veremos ahora que entremos a la variable presión. Por eso yo veo los sensores y los transmisores.
porque están ligados. No me espero a terminar de ver todos los sensores y luego ver todos los transmisores y todos los receptores. Voy viendo todo integrado. Porque así se entiende mejor. Bueno, creo que así se entiende mejor. No sé ustedes cómo lo ven. Y van entendiendo cómo les voy explicando el sensor, el transmisor, la recepción, el tipo de sistema, el tipo de señal, el tipo de nomenclatura. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, así todo lleva como que una secuencia. Todo Sí, claro, pues es profe. que si lo fracciono, pues esto tendría que estarme regresando. Mejor lo vemos todo integrado. Es más simple. Bueno, vean, entonces ahora que ya veo una nomenclatura, si quiero representar un indicador controlador de presión, bueno, pues aquí está el transmisor con su indicador controlador. ¿En dónde va a estar? Pues en los centros de control con señal. Y por eso mira, aquí dice normalmente 4 a 20 miliamperes. Algunas veces 1 a 5 volts de corriente directa. O puedo también usar 10 a 50 miliamperes. Pero eso ya va a depender de cómo se utilice. Van mostrando más información. Todo esto lo he sacado de documentos que se publican en la literatura del área de instrumentación y control. Ya, por ejemplo, este PIC va a tener un suministro de 110 volts de corriente alterna o de 24 volts de corriente directa. ¿Por qué dice que es un suministro de 110 de voltaje de corriente alterna? Porque ese voltaje va a tener una fuente de alimentación, que es el equivalente al convertidor. O sea, sí lo conecto a 110, pero el sistema tiene una fuente o un dispositivo que convierte la alterna a directa. Entonces, yo puedo alimentar 110 siempre y cuando tenga integrado el convertidor. Pero ven, ya poco a poco ahí dependerá de las características de construcción de cada tipo de instrumento. Sale la señal del controlador y va hacia la válvula y la puedo representar solamente la válvula con el convertidor, el circuito 10 y la válvula 10. O puedo mejorar, vean el convertidor aquí ya, el corriente a presión, el PY. A partir de ahí yo puedo tener, ya en el siguiente esquema de la válvula, ya mostré aquí el posicionador. Más detalle. Conforme voy aprendiendo más de los componentes, es suficiente con el primer esquema, con el PY y la válvula, porque esto es para un diagrama de proceso o un diagrama de instrumentación. Pero si quiero detallarlo, hay empresas que también o compañías que detallan más los instrumentos. Todo eso es válido. El posicionador, normalmente todas las válvulas llevan posicionador. Habrá algunas excepciones, pero por lo general siempre se especifica que la válvula requiera un posicionador. El posicionador es el que recibe la señal de control, la balancea, la equilibra y mueve en forma más adecuada la válvula. Y estos requieren un suministro de aire de instrumentos. Entonces ya aquí tenemos la representación. Y vean, aquí tengo ya un detalle de un circuito de control de presión en un diagrama de tubería e instrumentación. Entonces, cuando voy aumentando el grado de detalle, entonces aquí están las funciones de la instrumentación. Entonces, puedo poner también que este transmisor de presión, vean, no ponen el PE, sino nada más ponen el PIT y para el proceso está aislado con una válvula. Aquí tiene una conexión de 1 pulgada, que puede ser 3/4, media pulgada, y muchas veces el estándar para conectar a proceso, el ingeniero de tuberías, por los materiales que maneja y por el tamaño de conexiones, dice, no, pues la conexión mínima que se tolera es de 1 pulgada o de 3/4. Entonces, y se pone la primera válvula de bloqueo de acuerdo al material de la tubería, y ahí se va haciendo el detalle de la instalación de este transmisor, el 100, y luego llega a un controlador, que aquí falta una línea, que es central, para decir que está en un centro de control principal, y un cuadro si fuera en un sistema de control distribuido. Y esta válvula es de actuador neumático, y aquí, esta flechita también es el equivalente a esta válvula
abre en condición de falla. O le pongo unas letras o le pongo un símbolo, como este. Y vean, la válvula 100. Ahora, cada válvula de control, para efectos de mantenimiento, se le ponen bloqueos y un bypass o un desvío para operación manual o para operación directa. Y este es el significado de esta válvula auxiliar. Cuando se tenga que revisar la válvula, pues entonces bloqueamos aquí y acá, y entonces ya podemos utilizar esta válvula para controlar la válvula, que es el proceso que es del mismo tamaño, pero este es manual, de globo. Esta debe ser de globo. La válvula es de 6, esta es de 6. Cuando bloqueo, se queda entrampada presión aquí y material del proceso. Hay que quitarlo. Entonces se coloca, que por eso está el punto 6 y 7, como drenajes o como venteos. Venteo significa descargar en algún punto, puede ser a la atmósfera o un lugar cerrado, la presión. Y si quedan restos, si es un líquido, los tengo que drenar. Entonces aquí este detalle requiere una válvula con un tapón o con una tubería que vaya a un sistema de recolección. Entonces normalmente así se instalan las válvulas. Como la tubería es de 10 pulgadas de acero al carbón, de 150 libras, las válvulas de bloqueo son de 10 pulgadas y normalmente son de compuerta. Como la tubería es de 10 y la válvula es de 6, se le colocan unos reductores de 10 por 6. Por eso ya cuando estamos creciendo a los diagramas de instrumentación y nos metemos a la tubería, entonces van cambiando también la cantidad de elementos y esto se va aumentando la cantidad de información que se van describiendo en estos diagramas de tubería e instrumentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que explicar una válvula, cómo se instala en un diagrama de instrumentación, normalmente hay que instalarlo así. En algunos casos no se requerirá, todo eso ya depende de criterios de ingeniería, pero normalmente así hay que representar una válvula de control. Jóvenes, los veo el próximo martes. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Sí, profe. Sí, profe. Y Muchas gracias. Bonito fin de recuerden semana. dónde me quedé para continuar en la misma lámina. Con todo